la globalización? Bueno, pues la globalización es un fenómeno socioeconómico que se da cuando empezaron a tener apogeo las TICs. Más que nada trata sobre la exportación e importación de productos a nivel mundial entre, pues se puede decir que los países más poderosos, incluidos también los países un poco menos desarrollados. ¿Cuál crees que es el país más globalizado y por qué? ¿O cuáles? Los países más desarrollados supongo que son entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los países que más exportan a nivel mundial. En cualquier lugar podemos encontrar productos de estos países. De igual forma son los países que tienen mayor importación a nivel mundial. ¿Cuáles son los aspectos positivos o negativos de la globalización en nuestro país? Aspectos positivos y negativos. Bueno, se puede hablar de que entre los aspectos, yo lo veo más aspectos como negativos. ¿Por qué? Porque somos un país que produce bastante poco y por ende somos un país que casi no exporta muchos productos, no llegamos a un gran mercado mundial. Al contrario, tenemos bastante importación. Estamos saturados de productos extranjeros, lo cual hace que seamos un país endeudado, y esto conlleva la tasa de se puede Personalmente, ¿crees que la globalización ha ayudado a tu economía? personalmente, pues mi economía se puede decir que la globalización no me afecta tanto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hago, pues es prácticamente a nivel nacional, no se cuenta como tal a nivel mundial. Solamente damos a conocer bastantes cosas en nuestra área, a veces hasta a nivel estatal, así que en sí no me afecta nada mi economía. ¿Se ve afectada nuestra identidad nacional y por qué? Bastante. ¿Por qué? Porque al ser un país que tiene mucha importación, nos vemos opacados por identidad de países extranjeros. O sea, prácticamente nuestros productos no sobresalen en el mercado, porque tenemos esa idea de que si son productos japoneses, chinos, estadounidenses, de cualquier otro país que sea potencia, son productos de buena calidad, y lo que producimos aquí en el país pues se considera que no tiene esa calidad como los demás. ¿Cómo podría ayudar la globalización a nuestro país en un futuro? ¿Cómo podría ayudar? ¿Influye en la pobreza? No creo que ayude de ninguna forma. La única forma en que podría sobresalir el país es si se le da como esa fuerza a la producción, que las industrias produzcan más de lo que compran, y que se dé a conocer en un mercado laboral más posicionado, porque en sí no somos un país posicionado económicamente. Somos se podría decir que las economías medias bajas por la cantidad de productos que exportamos. ¿Qué es la globalización? Creo que la globalización es el efecto que se ha presentado en todo el mundo, en el que se tiene un intercambio general de cultura, de mercancía, comercio, industria, en que empieza a permear lo de todo el mundo en todos los países del mundo. Muy bien. ¿Cuál crees que es el país más globalizado y por qué? ¿O cuáles? Pues no tengo la certeza de ello, pero yo creo que deben ser países fundamentalmente de los países en desarrollo, que son los que tienen más convenios de intercambio con mayores países del mundo, como los Estados Unidos, por ejemplo, como probablemente algunos países europeos, porque son países mucho más abiertos con relación al intercambio de mercancías, aunque mucho más cerrados también para proteger a su propia gente dentro de los países.
Sin embargo, creo que estos países pueden ser los que estén más globalizados. ¿Qué aspectos positivos y negativos nos ha traído este fenómeno en nuestro país? Positivos, bueno, que puede uno en general, a través de la globalización, tener acceso a muchas cosas que normalmente solamente se podrían importar anteriormente. En el aspecto comercial, ha invadido enormemente de productos el país, buenos y malos. En el aspecto cultural, pues también es algo bueno que en general esta globalización empieza a conocer mucho más en cuanto a música, en cuanto a danza, en cuanto a teatro de otros países que normalmente era más difícil que llegaran a los países como el nuestro. Negativamente, pues sí tiene muchas cosas negativas, porque los países que económicamente son mucho más poderosos que México empiezan a invadir de productos a países como el nuestro, y lo que México puede mandar en cuanto a exportaciones mucho menos que lo que recibe, y por lo tanto pues hay un déficit. ¿Crees que se ve afectada nuestra identidad nacional por esto? Sí, desde luego. Yo creo que todos los países se ven afectados a su identidad nacional, eso es inevitable, porque empieza también como parte de la globalización a viajar mucho más gente, y eso hace que las culturas de los países ya no sean solamente la gente que vive ahí, sino se ve influenciada por la gente que viene de fuera. La globalización ha hecho que mucha gente esté viajando por todo el mundo. Personalmente, ¿crees que la globalización ha ayudado a tu economía? ¿Por qué? Yo creo que no. En el caso particular de México, creo que los tratados de libre comercio que se han hecho, efectivamente lo que han hecho más que todo es ayudar a los países que tienen un poder económico mucho más grande que México, y eso, en lugar de beneficiar a la economía de México, creo que la afecta, de forma que si la economía de México se ve afectada, pues nos vemos afectados todos los que dependemos de ella. ¿Cómo crees que podría ayudar este fenómeno a nuestro país en un futuro? Creo que podría ayudar siempre y cuando firmáramos estos tratados de globalización, al menos desde el punto de vista comercial, con países que tengan una infraestructura similar a México, una economía similar a México. Lo que no es probablemente lo más conveniente es firmar convenios con países que tienen economías muy fuertes contra un país que tiene economía muy débil, porque se vuelve una relación muy desigual. En el aspecto que no sea solamente lo comercial, sino en el aspecto cultural, pues creo que eso siempre nos trae beneficios en estar globalizados para tener toda la información de todo el mundo. En conclusión, ¿cómo crees que afectaría a la pobreza de nuestro país? Bastante, porque el aspecto de globalización, insisto, es fundamentalmente cuando se trata de países con potencialmente mucho más poderosos económicamente que el nuestro, terminan utilizando México solamente, sí, probablemente generando empleos, pero empleos de mala calidad y mal pagados. No hay una competencia leal, de manera que puedan, así como empresas de países como Canadá y Estados Unidos pueden llegar a México y vienen a México por tener mano de obra barata, pues ojalá igualmente empresas de México pudieran establecerse allá, lo cual no ha ocurrido. ¿Qué es la globalización? ¿Qué tal? Bueno, la globalización es un fenómeno político, social, cultural, ambiental también, sobre todo de gran impacto económico y bueno, a la larga, de hecho también cultural. Es algo que sucedió gracias al desarrollo de las tecnologías de información, y como consecuencia pues nos ha traído este fenómeno, que hay algunas teorías que de hecho dicen que la primera globalización fue cuando Cristóbal Colón descubrió América. Pero bueno, ese es un antecedente que me parece muy remoto, y creo que aunque conectó al mundo, al menos una parte del mundo que no conocía, sí se le puede llamar globalización, pero no con la inmediatez con la que sucedió en los años 90, ¿no? ¿Cuál crees que es el país o los países más globalizados y por qué? Bueno, yo creo que, híjole, es que yo me atrevo a decir que ya todos están globalizados. A lo mejor no todos tienen las mismas oportunidades, no todos están conectados, no todos tienen la misma capacidad de negociación en rangos de conexión con todo el mundo, y no estoy hablando de la conexión por vías tecnológicas, que a lo mejor sí, aunque ya sabemos que hay mucha gente que de todos modos no tiene acceso a estos medios, pero pues aquí otra vez protagonizarían la lista los países occidentales, ¿no? Entre lo que se les ha denominado primer mundo, aunque obviamente ya el primer mundo no existe porque no existe el segundo.
Entonces, los más globalizados considero que son ellos porque tienen los más recursos, porque hay más gente con conexión y porque son los que han encabezado las posibilidades de negocios internacionales. ¿Qué aspectos positivos nos ha traído este fenómeno a nuestro país? Ok, bueno, a nuestro país, híjole, yo no estoy tan seguro de que estemos como deberíamos de estar. Porque en nuestro país todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología, ni siquiera básicamente, de hecho quedó evidenciado con la reforma hacendaria, en donde se puso a mucha gente de negocios pequeños a facturar electrónicamente cuando ni siquiera tenían acceso a una computadora. ¿Qué es la globalización? La globalización principalmente es ahora gracias a los transportes que tenemos, la televisión, todo el internet, nos llegan tanto artículos para consumir como también cosas culturales. ¿Cuál crees que es el país más globalizado? Pues el más globalizado pienso que es Estados Unidos, pero China se está convirtiendo en un país muy globalizado que en los siguientes años puede ser tan globalizado como Estados Unidos. ¿Cómo se ve reflejado el impacto de la globalización en nuestro país? Pues precisamente en que nos llegan artículos de todo el mundo. Uno puede viajar a otra ciudad de cualquier país y los artículos no son tan diferentes como uno pensaría que son. Casi uno halla el 95% o más del 90% de artículos en cualquier país que viaje uno, así similares. ¿Qué aspectos positivos nos ha traído la globalización? Pues precisamente eso mismo, de que uno nos llega influencia de otros países, artículos, principalmente también son más baratos conseguir ya artículos de otros países y también a México le genera que puede exportar más productos a otros países. ¿Qué aspectos negativos nos ha traído la globalización? Pues yo digo que son muchos más los aspectos positivos que los negativos. Personalmente, ¿crees que la globalización ha ayudado a tu economía y por qué? Pues ayuda principalmente tal vez a mí en lo personal no me ha ayudado tanto la globalización, ayuda más bien a los grandes hombres de negocios o a los países más desarrollados principalmente. ¿Cómo podría ayudar la globalización a nuestro país en un futuro? Pues México debe primero desarrollar más material humano más calificado, o sea, tiene que mejorar mucho su educación y no solamente en la reforma laboral que está haciendo, sino realmente una reforma educativa, y eso tardaría años, pues, si lo hicieran de buena manera, que no veo que lo hagan pronto. ¿Se ve afectada nuestra identidad nacional por este fenómeno? No, de ninguna manera. Incluso ayuda, por ejemplo, en Estados Unidos festejan el 5 de mayo, es parte de la globalización mundial. ¿Qué es la globalización? Para mí la globalización es la influencia que tienen unos países sobre otros desde el punto de vista cultural, económico, social, de economía en modelos económicos que se van copiando unos a otros o por poderío de los más grandes influyen en los menores. ¿Cuál crees que es el país más globalizado y por qué? Decir específicamente qué país es el más globalizado, pues está difícil, pero obviamente Centroamérica, que es uno de los países, uno de los continentes más pobres, o África, tal vez Centroamérica mucho más, porque tiene acceso a tecnología y es mucho más influenciable que los países que están en mucho más desarrollo. ¿Qué aspectos positivos o negativos nos ha traído este fenómeno a nuestro país? Bueno, positivos, tenemos acceso a conocer culturas, tradiciones, música de otros países que no teníamos antes la idea de poder conocer a menos que viajáramos a ellos. Lo negativo es precisamente la influencia que también tenemos por medio de internet y de todos los medios electrónicos, de las culturas, tradiciones de otros países que en realidad nos influyen mucho si no tienes un nivel cultural y educacional
en el que puedas tú nada más tomar lo bueno y dejar lo malo de otros países. Personalmente, ¿crees que la globalización ha ayudado a tu economía? ¿Por qué? No, yo creo que no ha ayudado la globalización a mi economía para nada, porque la globalización ha influido en mi persona, porque de acuerdo a mi carrera, muchas empresas extranjeras han logrado entrar a nuestro país de acuerdo a los tratados que se han hecho, me han quitado trabajo, muchas empresas han venido a instalarse en nuestro país quitando empleos a la gente y eso a la vez me perjudica a mí obviamente como parte de la sociedad. Entonces, ¿se ve afectada nuestra identidad nacional por este fenómeno? Definitivamente se ve muy afectada. Tú puedes preguntar a niños y hay niños que ya les trae Santa Claus, ya no le traen los Reyes Magos, que sería más tradicional de nuestro pueblo. También puedes preguntar sobre otras tradiciones como es Halloween, ya la celebran. Hacen muchas cosas por influencias de otros países. La gente le encanta comer la comida china por sentirse grande de estar comiendo comida china, que en realidad ni siquiera sabemos lo que nos venden aquí. Sí es chino, pero están muy influidos por los otros países. ¿Cómo influye la globalización en la pobreza de nuestro país? ¿Y crees que nos vaya a ayudar en algún futuro? Bueno, sí ha influido mucho porque hay muchas empresas extranjeras que han venido a México, McDonald's, Walmart, etcétera, que han dado a la vez fuentes de empleo, eso sería lo positivo, pero a la vez han quitado muchas fuentes de empleo de gente que vendía en los mercados, en las tienditas de la esquina, que tenía empresas muy pequeñitas de cosas. Los grandes supermercados que vienen de Estados Unidos y de otros lados ya no pueden competir con ellos porque los precios son mucho más baratos, los artículos chinos son mucho más baratos que lo que se produce aquí en México.